Buenos días, chiquillos y chiquillas. Buenos días, profe. Este es el curso de ecología que le dictamos a los estudiantes de agronomía. Hoy día es día martes, son las 9:45 y tenemos 3 estudiantes, un número relativamente bajo. Hoy día es 5 de octubre para los registros. Bueno, respecto de la prueba, me había comprometido a entregarle hoy día la nota, pero no creo que sea posible porque me quedan varias por corregir. Pero en el curso de la semana voy a subirle la nota a Moodle. Estábamos nosotros analizando el tema de las poblaciones y yo relacionándolo, el concepto con la situación de la ocurrencia de brotes o irrupciones poblacionales, sobre todo de ratones, de insectos. Pero esto también se puede aplicar, por supuesto, a los ataques de hongos, los ataques de bacterias. Voy a proceder a compartir pantalla. Bueno, nosotros habíamos estado analizando el concepto de la población en torno a la siguiente pregunta, ¿qué es la población? Yo asumo que ya ustedes están en condiciones de dar una charla. ¿Cómo se caracteriza la población? ¿Y qué importancia natural y social tiene la población? Serán las preguntas alrededor de las cuales construimos la clase. Ya hablamos con cierto detalle la caracterización de las poblaciones, las llamadas propiedades demográficas, tanto las descriptivas como las predictivas. También hablamos cómo crecen las poblacionales y nos focalizamos en dos modelos, el modelo exponencial, también llamado modelo logarítmico o geométrico, y el modelo sigmoideo o modelo en S a la población. Poblaciones que están en equilibrio con su entorno tienden a crecer siguiendo el modelo sigmoideo o logístico. Las poblaciones que no están en equilibrio con su entorno tienden a seguir el modelo exponencial. Entonces, cuando se produce una situación de plaga, ratones, aves que atacan los cultivos, insectos, ahí tenemos una situación de desequilibrio y el bicharraco en cuestión está tendiendo a crecer de manera exponencial. En situaciones bajo equilibrio, entonces
los individuos, las poblaciones del entorno del cultivo, por ejemplo, tienden a crecer siguiendo el modelo sigmoide. Vimos la composición numérica, ¿no es cierto?, del modelo exponencial, tanto la expresión aritmética como la expresión logarítmica. En la expresión aritmética aparece, cuando se grafica el tamaño de la población en función del tiempo, aparece una curva que va creciendo, ¿no es cierto?, en forma exponencial. Cuando lo transformamos esto en la expresión logarítmica, logaritmos naturales, aparece una recta, cuya pendiente es la tasa de incremento de la población. También vimos nosotros el modelo logístico y la influencia que tiene la capacidad de carga sobre el equilibrio de la población. Mostramos las fluctuaciones de poblaciones naturales. Analizamos el caso, por ejemplo, de una especie de ratón ártico y cómo muestra el animalito cada 3 años o cada 4 años curvas exponenciales de crecimiento. Estas tienden a un máximo y habiendo logrado ese máximo empiezan a decaer bruscamente hacia un mínimo. Entonces la población de estos ratones fluctúa ya en intervalos de 3 o 4 años de un máximo, ¿no es cierto?, a un máximo siguiente. Entonces se demora 4 años. Con un gran valle, como ustedes lo pueden ver, ¿no?, entre estos dos máximos poblacionales. Entonces, aquí podemos decir que esta es una población que no está muy regulada. Después tenemos nosotros otra población del mismo ratón, pero en otro lugar, donde muestra una fluctuación no tan pronunciada. O sea, aquí podemos decir, ¿no es cierto?, que la población está algo mejor regulada. Ahora, los depredadores de estos ratones son zorros árticos, que ayudan al control de la población. Aquí tenemos otro ejemplo de una población de lobos versus, siendo el depredador, versus una población de alce siendo la presa. Eso podrán dar cuenta, ¿no es cierto?, por las gráficas, la gráfica un tanto lila para el lobo y la gráfica un tanto azul verdosa para el azul verdoso para el alce. Entonces, gran parte de los años estudiados muestra que hay un equilibrio claramente entre la presa y el depredador. El depredador logra su máximo inmediatamente, no inmediatamente después del máximo del depredador, hay un desfase. Como lo pueden ver ustedes, este es el máximo de la presa, este es el máximo del depredador. Pero en este caso particular,
notarán ustedes que la población del depredador baja, y a medida que la población del depredador baja, la población de la presa sube. Podemos asumir nosotros que en este caso, la población del depredador baja ha sido fundamentalmente porque los lobos han sido perseguidos por su acción sobre los animales domésticos, los herbívoros domésticos. La consecuencia de eso disminuye, ¿no es cierto?, la densidad del depredador, se desbalancea este equilibrio que hay entre, y que se muestra el gráfico, en la parte anterior del gráfico. Este equilibrio que hay entre el depredador y la presa, se desbalancea este equilibrio, y la presa entonces tiende a aumentar. Ahora, noten que aquí hay un aumento continuado, casi exponencial, ¿ya?, de la presa. Llega a un máximo y la presa empieza a decaer bruscamente. En parte puede ser, ¿no es cierto?, por falta de alimento, o bien hay un control artificial acá, cazadores, por ejemplo. Cazadores deportivos, o bien que el gobierno o el Estado ha promovido un control artificial de parte de cazadores contratados, es decir, tantos animales mataron, tantos animales se les paga. Tantos animales matados versus ya, la plata que se les paga por animal muerto. Y aquí tenemos nosotros otra situación de depredador presa, donde el equilibrio de la presa está poco establecido. El equilibrio es más bien laxo. Este equilibrio es realizado, ¿no es cierto?, por una especie de zorrito. El zorrito raposa tiene una capacidad de respuesta bastante lenta respecto de la conducta de la población de la presa. O sea, la presa rápidamente llega a un máximo y rápidamente declina. Entonces, pues, aquí el control del depredador respecto de la presa es poco eficiente, ¿ya? Y por lo tanto podemos pensar que el control, o sea, la caída, mejor dicho, la caída de la presa se debe por otros factores, por ejemplo, falta de alimento o presencia de algunas enfermedades de carácter epidémico que tiran a la población hacia abajo. Una vez que la población está en su límite, bueno, al periodo siguiente tiende a crecer rápidamente siguiendo el patrón exponencial, hasta un máximo de nuevo y después decae. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? Y aquí tenemos la pregunta del millón. A pesar de la capacidad para crecer, todas las especies tienen una gran capacidad para crecer si el entorno, el ambiente donde están esas poblaciones no le imponen ninguna restricción. Es decir, la población tiene una cantidad, ¿no es cierto?, elevada de recursos para que pueda seguir creciendo en forma indefinida. Sin embargo, las evidencias muestran que solo bajo condiciones especiales del entorno, las poblaciones tienden a crecer en forma indefinida. Tienden a crecer en forma indefinida. Hasta que rápidamente llega a una cota y de ahí
se vienen para abajo. Pero otras poblaciones están, como decía hace un momento atrás, están en equilibrio con su entorno. Esto lo vimos, ¿no?, para entender la idea de la regulación del tamaño poblacional. Potencial biótico y resistencia ambiental, lo definimos. Factores dependientes de la necesidad, de la densidad, y factores independientes de la densidad, lo explicamos en la clase pasada. La natalidad y mortalidad, la clase antes pasada. Los recursos, lo analizamos nosotros cuando vimos la ecología del individuo. La competencia, la depredación, también lo hemos ido analizando, pero lo voy a repetir de nuevo. La competencia es una interacción ecológica conformada por al menos dos especies, donde producto de esta interacción, las dos especies pierden algo. Cuando se genera la competencia, y la competencia se va haciendo más intensa, cuando el recurso por el cual compiten la especie A y la especie B se va haciendo cada vez más escaso. Y hay dos situaciones: que el recurso empieza a disminuir independiente de la población. Pensemos nosotros que estamos hablando de recursos de las liebres, ¿ya? El zorro que las controla, el depredador. Entonces las liebres pueden ser afectadas por una enfermedad epidémica, un virus, ya que están de moda, ¿no es cierto?, una bacteria, y empiezan a morir. Y por lo tanto el número de presas para el depredador ya empieza a disminuir. Es un efecto de un agente externo. Pero también puede darse, ¿no es cierto?, que a medida que el depredador va aumentando, el recurso por unidad de depredador va disminuyendo. Hay más depredadores, menos recursos por depredador. Y la depredación es una interacción ecológica que beneficia al depredador y perjudica a la presa. Hay dos interacciones donde uno de los miembros es beneficiado y otro de los miembros es perjudicado. Y la otra es el parasitismo, ¿ya?, donde el parásito recibe beneficio y el hospedador recibe perjuicio. En la depredación, el depredador recibe beneficio y la presa recibe perjuicio. ¿Cuál es la diferencia? En que en el caso de la depredación, el depredador busca, persigue, embosca a la presa. Se la consume estando la presa viva. Si la presa está muerta, deja de ser presa y pasa a ser carroña. Y ahí pueden venir los animales carroñeros a alimentarse del cadáver de la presa, o bien el mismo depredador que tiene una conducta doble. Es depredador y es carroñero. Después tenemos los agentes de enfermedades, ¿no es cierto?, que causan perjuicio para el huésped, la bacteria que está incorporada en nosotros, por ejemplo, y que causa alguna enfermedad que puede llevar eventualmente a la muerte. Y el parásito, ¿ya?, un parásito que está presente en nosotros como depredador. Si bien el parásito por lo general no lleva a la muerte, pero debilita al hospedador. Entonces, los recursos, la competencia, la depredación, las enfermedades, el parasitismo,
son componentes del equilibrio. A ver, voy a decirlo de otra manera. Repito, rebobino. Los recursos, la competencia, la depredación, la enfermedad, el parasitismo, son componentes de los mecanismos que conforman la regulación poblacional. También la emigración y la inmigración son parte de los mecanismos de la regulación poblacional. Cuando la situación se pone dramática, los individuos de la población tienden a emigrar. Por ejemplo, las especies migradoras, de una manera u otra, los animales cachan que en los meses siguientes van a faltar los recursos y la competencia va a aumentar. En consecuencia, migran. Se van a otro lugar donde cachan, entre comillas, que en ese otro lugar, en los próximos meses, no va a haber escasez de recursos. Entonces, hay ejemplos dramáticos de migraciones de grandes cantidades de animales en África, por ejemplo, la migración de los bueyes en el Serengeti. Cientos de miles de animales que se van de un lugar a otra en la búsqueda, se van de un lugar a otro en la búsqueda de pasto, de alimentos. Y en esas migraciones las hembras van pariendo, ¿no es cierto? Algunos de los recién nacidos logran sobrevivir, muchos de ellos mueren por efecto de deformación, ¿no es cierto?, congénita, porque son atacados por enfermedades, porque son atacados por depredadores, que a medida que se va produciendo la migración, ¿no es cierto?, de estos animales, y las hembras van pariendo, bueno, un conjunto de animales que viven de ellos, depredadores, y para qué decir agentes de enfermedades, los van acompañando en su tránsito. En un reportaje que mostraron sobre las migraciones del Serengeti, estas manadas de animales migrantes tienen que atravesar ríos relativamente pequeños, digamos, pero que están infestados de cocodrilos. Entonces los animales, al atravesar el río infectado por cocodrilo, bueno, muchos de ellos mueren, consumidos por estos depredadores que están ahí. El cocodrilo no persigue, en este caso, a la presa, la embosca, la espera. Y los animales tienen que atravesar el río para seguir buscando sitios donde hay más recursos. Y el otro de la regulación poblacional es el estrés ambiental. Y el estrés ambiental tiene varios efectos sobre los individuos. Uno de ellos es debilitarlos y hacerlos vulnerables, susceptibles a enfermedades. Entonces aquí tenemos nosotros un ejemplo parecido a lo que le he mostrado anteriormente, una variación entre superdepredador, que en este caso es un lince, la región ártica, con la liebre ártica. Entonces nosotros podemos decir que la relación de depredador-presa
está bien balanceada en este sistema depredador-presa. Pero notarán ustedes que la presa tiende a crecer de manera exponencial, con estas curvas en serrucho que muestra el gráfico. De nuevo, la curva de color fucsia corresponde al depredador y la curva de color azulado corresponde a la presa. Ahora, está claro que la presa puede alcanzar niveles poblacionales mayores que el depredador. Punto 1. Punto 2. Siempre el depredador va un poco detrás de su respuesta. Y parece como natural que al tiempo t la presa sea abundante y al tiempo t más 1 el depredador sea más abundante. A consecuencia de que el depredador es más abundante en el tiempo t2, en el tiempo t3 se espera que la presa sea menos abundante que en el tiempo t2. Y en el tiempo t4, ¿ya?, que el depredador haya disminuido en relación al tiempo anterior. Entonces, esto es lo que muestra, ¿no es cierto?, estas curvas temporales. Mirá, fíjense ustedes, esto está en 1850 a, no sé, 1940. Ya, un estudio de muchos años. Entonces, si uno analiza en un periodo largo el comportamiento, la historia de la población, va a obtener este tipo de curva. Pero si uno se enfoca en un periodo pequeño, ¿no?, vamos nosotros a tener o el tipo de curva exponencial, ¿no?, la que estoy mostrando ahí, o bien una suerte de curva sigmoidea para el depredador. Ahí se ve mejor. Curva en S. Pero esta no se mantiene aquí, el depredador no se mantiene aquí, porque la presa fluctúa mucho. Si la presa, ¿no es cierto?, se mantuviera en este nivel, bueno, habría un equilibrio, la población de depredador ya con la población de presa, estarían oscilando alrededor de un punto medio, que estaría, digamos, ahí. Pero en la naturaleza estos mecanismos no son tan precisos, tan ajustados, como pudiera darse, por ejemplo, ¿no es cierto?, entre la temperatura de la pieza y un calefactor de la temperatura. Si yo lo regulo, el calefactor, para una temperatura de 18 grados, ya temperatura del aire de la pieza, 18 grados, entonces, cuando la temperatura de la pieza se va aproximando a los 18 grados, ¿ya?, el calefactor empieza a funcionar de manera automática, se logran los 18 grados, ¿no es cierto?, y el calefactor se apaga de manera automática. Bajó de los 18 grados, sube el calefactor, entra a funcionar el calefactor y así sucesivamente. Es un ajuste bastante estrecho. Sería mal calefactor, mal equipo, si el calefactor no se parara a la temperatura de 18 grados y siguiera calentando la pieza en dirección hacia los 20 grados. Yo no quiero la pieza a los 20 grados, ya para mí mucha temperatura. O hacia los 22 grados, menos todavía. O a la inversa, que el calefactor empezara a funcionar recién, o sea, no se
no se gatillara a temperaturas bajo los 18 grados y yo tuviera que soportar, ¿no es cierto?, temperaturas dentro de la pieza de 12 grados. No, pues yo la quiero alrededor de los 18 grados. Póngale 19, 17. Pero la pieza no la quiero a los 16, ni la quiero a los 21. Esos son mecanismos son mecanismos de ajuste más rigurosos, una cuestión mecánica. Pero aquí estamos hablando nosotros de un sistema natural que responde al efecto de otros factores que están también influyendo. Aquí tenemos nosotros un ejemplo también clarito de una población natural de búfalos de agua. La idea no es que ustedes se aprendan la regulación de la población de los búfalos de agua, sino que es para mostrar cómo se regula la población de una especie natural. Pues, o sea, la población natural de una especie, eso que se dice. No se me corre. Supongo que ahí se ve. Bueno, a ver, va. Miren ustedes, los gatillantes. Vamos a echar por aquí un fenómeno meteorológico. Lluvia. Aumenta la lluvia, aumentan los pastos. Disminuye la lluvia, disminuyen los pastos. Entonces, este animal va a estar expuesto a los periodos de sequía y lluvia. Si hay sequía, si hay sequía, punto 1. Si la sequía es severa, punto 2. Si la sequía es prolongada, punto 3. Bueno, no van a haber, no va a haber alimento suficiente. Y entonces dice declive de la estación seca. Y ese efecto de la presencia de pasto tiene efectos a nivel del individuo como a nivel de la población. O sea, ¿qué efectos sufren los individuos? Malnutrición, disminución de la resistencia frente a las enfermedades patógenas y parásitos. Consecuencia de lo que le ocurra al individuo A, al individuo B, al individuo C de esa población de búfalo, se va a expresar ahora en una propiedad de la población. La mortalidad, la velocidad a la cual los individuos van muriendo. ¿Ya? Y la velocidad a la cual la densidad de la población, llámele usted número de individuos por kilómetro cuadrado, va disminuyendo. Ahora, tenemos lluvia, esta cosa. Lluvia, poca lluvia, pocos pastos, ¿ya? Tiene este efecto del individuo, aumenta la mortalidad. Ese tiene efecto entonces sobre la densidad de la población. ¿Ya? Y por lo tanto, la población disminuye y por cabeza de individuo de la población, bueno, proporcionalmente hay más recursos. Que podría, ¿no es cierto?, implicar un aumento de la natalidad y el aumento de la densidad de búfalo. Ahora bien, cuando hay lluvia, hay abundancia de pasto, ya no nos vamos por aquí, sí, nos vamos por aquí, natalidad. Consecuencia de la abundancia de pasto, ¿no es cierto?, los animales tienen buen estado nutritivo,
ya tienen buena capacidad de resistencia frente a enfermedades, no mueren muchos por efecto de patógenos. Entonces, bajo la abundancia, ¿no es cierto?, de pastos provocados por la abundancia de lluvia, bueno, esta cosa se hace más estrecha. ¿Ya? Se reduce a esta parte. Aumento de pastos, aumento de la natalidad, ¿ya? Aumento de la densidad, aumento de la densidad de búfalo. Ahora, el aumento de la densidad de búfalo hacia un máximo implica que disminuyen los recursos, ¿ya?, por individuo. Disminuye la cantidad de pasto disponible por individuo. Y por lo tanto, aumenta la mortalidad, ¿ya?, a consecuencia de estos resultados, a consecuencia de este proceso que está acá. Entonces se pueden dar cuenta cómo en una especie de herbívoro la disponibilidad de pastos es abundante, es determinante para determinar la fluctuación de la población. Y cómo, ¿no es cierto?, la lluvia es determinante. Dicho en otras palabras, en el periodo húmedo, la tendencia de la población va a ser a crecer, y en el periodo seco, la tendencia de la población va a ser a disminuir, fundamentalmente por dos razones: por aumento de la mortalidad, ¿ya?, o bien por aumento de la emigración de los individuos que se van a ir moviendo hacia otro territorio en busca. Y este gráfico que muestra la relación entre las precipitaciones copiosas, fíjense usted, no es cualquier precipitación, copiosas, y la abundancia de búfalo. Estamos hablando de una zona donde llueve harto, 500 milímetros en el año, a 2000 milímetros. ¿Ya? ¿Y qué tenemos aquí? Número de individuos de búfalo por kilómetro cuadrado. Vean ustedes cómo va aumentando. Ya, entonces aquí tenemos una relación directa entre la precipitación y el tamaño de la población. Recuerden que estos son búfalos de agua. No por nada se llaman búfalos de agua, porque estos animales viven en ambientes, viven asociados a lagunas temporales, a pantanos, qué sé yo, y de ahí obtienen su alimento. Entonces aquí la importancia de la lluvia va por dos vías: una importancia directa, porque el hábitat de estos animales es importante, es acuático, y además porque la lluvia provee plantas que constituyen alimento de los animales. Para resumir, tenemos entonces mecanismos de regulación, modelos. Aquí tenemos un modelo clásico, 1030. Este es un modelo clásico. Aquí tenemos un circuito de retroalimentación positiva. ¿Qué quiere decir? Que a mayor nacimiento ocurren mayores nacimientos, como una espiral inflacionaria. Y aquí tenemos el circuito de retroalimentación negativa, que el aumento de un factor significa un aumento del factor con el cual está concatenado. Ese aumento, esa disminución del factor con el cual está concatenado, significa un aumento del factor, ya, que determina esa concatenación. Entonces, ya tenemos los nacimientos con el tamaño de la población. A más nacimiento, más población, más población, más nacimiento. Este es un efecto en la retroalimentación positiva. Aquí tenemos una relación, una retroalimentación negativa.
a mayor población, menor disponibilidad de alimentos. La menor disponibilidad de alimentos puede implicar el aumento de los decesos, el aumento del deceso, la disminución de la población. Como consecuencia de la disminución de la población, pueden aumentar los nacimientos y así sucesivamente. Entonces, en un mecanismo, en una situación de regulación natural de la población, vamos a encontrar nosotros circuitos positivos de retroalimentación positiva, ¿ya? Y circuitos de retroalimentación negativa. Ciertamente que cuando falla alguno de estos mecanismos, la población puede transformarse en un brote, en una plaga. O sea, si aquí está pensado para la disponibilidad de alimentos, pero si estamos hablando de un depredador y el depredador falla en controlar la presa, la población se va a tender a crecer rápidamente. Y el crecimiento rápido, ¿no es cierto?, va a implicar una plaga o un brote epidémico. Por eso es importante la presencia de los depredadores en las comunidades biológicas. Y los insecticidas de amplio espectro, por ejemplo, tienden a eliminar distintas especies, entre ellos los depredadores. Al haber menos depredadores, ¿no es cierto?, para una determinada especie de insecto herbívoro, bueno, la población de la especie de herbívoro tiende a aumentar, porque el mecanismo de regulación se debilita o no está. Aquí tenemos una cuestión más simple, que le llaman diagrama en forma de 8, punto de partida, y tenemos la población, ¿ya? Hay un exceso de individuos, esto determina una retroalimentación. Falta de nutrientes, o sea, falta de alimento, falta de espacio, etc. ¿Ya? Y nos vamos a este punto, ¿ya? Y como hay pocos individuos, ¿no es cierto? O sea, una deficiencia de la población hace que los recursos que están presentes aumenten en términos comparativos por unidad de individuo de la población. Y volvemos a este punto y nos vamos por aquí. ¿Ya? Como ahora hay recursos, como ha aumentado la disponibilidad de recursos por individuo, bueno, aumentan los nacimientos. ¿Ya? Y eso lleva a un exceso. Entonces, este es un modelo simple comparado con el de arriba. En 8, tiene una fase de retroalimentación positiva causada por el exceso, y una fase de retroalimentación negativa causada por deficiencia. Bueno, ahí tenemos nosotros un brote de langostas, que en algunas partes del mundo causan severos daños, mangas de langosta, que se desplazan de territorio en territorio comiendo lo que hay, varios miles de individuos, y las más características, más comunes, las plagas de ratones. Entonces, insectos y ratones tienen un tremendo potencial biótico, tienen una fuerza grande para crecer, en número. Y a eso se opone la resistencia ambiental. Aquí tenemos nosotros un modelo que puede entender, tenemos la población, la capacidad de carga de la población, ¿no es cierto? La capacidad de carga de la población es superada por la sobrepoblación, aumenta la resistencia ambiental, y a consecuencia del aumento de la resistencia ambiental, disminuye
la tasa de natalidad, disminuye la tasa de mortalidad. Y no, este es un modelo en 8, y nos vamos para acá. Acá hay una subpoblación a consecuencia de este proceso. Una subpoblación. Como consecuencia de una condición de subpoblación, la resistencia ambiental está disminuida respecto de esto. Como consecuencia de una disminución de la resistencia ambiental, la natalidad tiende a aumentar. Y la mortalidad tiende a disminuir. Como consecuencia de eso, vemos acá y nos movemos acá. Entonces, movimiento, ya un modelo en 8, con una fase de retroalimentación negativa acá, una fase de retroalimentación negativa acá.